estar acá con ustedes y compartiendo de la palabra del Señor. Vamos, como les dije la semana pasada, a iniciar un estudio que pensamos que va a ser de 52 semanas, pero si el Señor quiere, creo que se va a extender porque hay temas que son bastante largos y en los cuales quizás nos vamos a tener que extender un poquito más. Pero como el tiempo es de Dios y nosotros sabemos de que Él es el que nos lleva de su mano, Él sabrá cómo llevará los estudios y cómo va a usar a cada maestro que se ponga en las manos de Él y a su servicio. Amén. Así que bienvenidos a esta clase. Vamos a dedicar 4 o 5 clases para estudiar lo que es la Biblia, siendo ella la palabra del Señor y donde nosotros aprendemos a conocer a Dios tal como Él es y el plan y propósito que tiene para nuestras vidas. Pues hemos sentido que por ahí es como Dios quiere que nos vayamos, que le dediquemos tiempo a su palabra. Amén. Ya tuvimos un estudio sistemático de la Biblia, que fueron como 2 años y medio solo estudiando la Biblia. Ahora vamos a estudiar otros temas que también van a enriquecer nuestra vida, porque ese es el objetivo de nosotros como iglesia, que nuestra vida progrese. Así que en esta noche el tema es: la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y para que nosotros entendamos o comencemos a hablar o a dialogar en cuanto a la Biblia y que no es un simple libro, ¿ok? Que muchas personas lo estudian de esa manera, pero hasta el lector ocasional, cuando una copia de la Biblia llega a estar en sus manos o escucha de la Biblia, llega a entender, desde que lo ve por primera vez, entiende que está leyendo un libro fuera de lo usual o que está frente a algo diferente que lo que es un libro secular o cualquier libro. Yo sé que usted debe de tener una librería, una biblioteca en su casa, innumerables libros y temas y todas las clases de ciencias que puedan haber, usted las tiene en su casa, pero la Biblia es un libro diferente que todo mundo entiende que lo es. Nosotros sabemos que la Biblia cubre muchísimos años de historia humana. Cubre, si usted la ha estudiado, y para muchos, yo creo, de los que estamos acá, esto se sonará hasta un poco repetitivo y usted dirá, oh, pero eso yo ya lo sé. Pero eso lo estudié cuando yo estuve en tal y tal clase. Esto, hermano, es quizá para muchos en el principio como refrescarnos la mente. Para otros es recordarnos de cosas que están asentadas allí en la mentecita de nosotros, y para muchos quizá van a ser conceptos conceptos nuevos, quizá áreas del conocimiento que nunca habíamos explorado. Aquí vamos a tratar de hacerlo a través de la Biblia. La Biblia, si yo le preguntara a usted, quizás usted me va a decir, bueno, la Biblia son 66 libros. Es el concepto básico que muchos de nosotros tenemos. La Biblia no es simplemente una colección de libros, no lo es, sino que posee una fascinante continuidad desde el principio hasta el fin. La Biblia, por eso su nombre, Biblia, porque es una cantidad de escritos. En sí son 66 libros escritos en un periodo de 1600 años y por 40 diferentes autores. Eso yo creo que usted ya lo debe de saber y es como que lo básico en cuanto al conocimiento de la Biblia. Este estudio no va a ser el estudio que usted puede pensar que vamos a aprendernos los 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que vamos a a estudiar acerca de las evidencias que apoyan la conclusión de que la Biblia es la palabra del Señor. Y usted tiene que tener claro, usted y yo lo debemos de tener claro, que la Biblia es la palabra del Señor. Pero ¿cómo sé yo si la Biblia es la palabra del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo podría yo
vamos a evangelizar o cuando llegan personas a nuestra casa o en nuestro trabajo, alguien nos pregunta, ¿cómo es que es la palabra del Señor? ¿O no le han dicho a usted muchas veces que es un libro como cualquiera porque lo escribieron personas, seres humanos como nosotros? Y las personas ponen en tela de juicio si realmente es o no es la palabra del Señor, habiendo sido escrita por personas de carne y hueso como usted y como yo. Amén. Pues bueno, en esta noche vamos a estudiar acerca de las evidencias internas y externas que muestran a nosotros acerca de por qué la Biblia dice de ser ella misma la palabra del Señor. Amén. Yo quisiera que para comenzar usted me diga, ¿usted está seguro de que la Biblia es la palabra del Señor? ¿La palabra de Dios? Amén. Tenemos que estar bien claros en eso, porque si usted tiene alguna duda, pues nosotros estamos en problemas y vamos a empezar por ahí. Pero tenemos que estar claros. Si no estamos seguros de que la Biblia es la palabra del Señor, vamos a tener problemas para poder defenderla, para poder presentar una defensa a favor, no solamente de la Biblia, sino del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y el plan y propósito de la misma. Entonces, vamos a comenzar por Bianca, si puedes me envías otra vez el link por correo electrónico, tal vez funciona. Gracias. Entonces, vamos a comenzar por analizar el hecho de que la Biblia, les dije anteriormente, que posee continuidad. Continuidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra continuidad? Que no viene con temas aislados y no posee, no lleva secuencia de actos o de hechos desde el principio a fin. Las dos evidencias que les dije, evidencia interna, nosotros podemos ver a través de toda la Biblia que encontramos en ella que las evidencias internas son aquellas en las cuales la Biblia misma habla de sí misma como ser la palabra de Dios. Y las evidencias externas son todo lo que nosotros vemos y los cambios que la misma hace en las personas que en algún momento llegan a ser expuestas a la palabra del Señor. Las evidencias internas nosotros podemos encontrar cientos de textos bíblicos que tienen que ver con las evidencias externas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 6 al 9, Dios dice las siguientes palabras ahí mismo en la escritura, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero antes de eso le ha dicho, Jehová, tu Dios, Jehová uno es, al pueblo de Israel. Y ahora les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De cuál ellas? De las palabras de Dios, de la palabra que le está dando. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Esta es una de la Biblia hablando de sí misma y lo que quiere que es que el hombre haga con la palabra del Señor. No que el hombre use los telafines y por eso es que el pueblo de Israel, muchos de ellos acostumbran, los judíos en este tiempo, acostumbran el ponerse en la frente lo que se llaman telafines. ¿Y qué son telafines? Son porciones de la escritura que ellos mantienen especialmente cuando están rindiéndole culto a su Dios. Pero Dios no quería que se hiciera eso, sino que estuviera en tu mente. No literalmente puesta sobre tu cabeza o que tú te amarres la Biblia en tu cabeza o que la cargues todo el tiempo bajo el brazo, sino que lo que quería de su palabra es que se atara a tu corazón y a tu mente internamente. Amén. Entonces, otro texto bíblico en el cual la Biblia habla de sí misma,
le dice a Josué, Dios a Josué en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted puede encontrar muchísimos textos, pero voy a leerle el último con respecto a las evidencias internas, o sea, la Biblia hablando de sí misma. En Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces está hablando de que así será mi palabra, Dios hablando que es su palabra, la palabra de Dios. Son evidencias internas, pero ¿qué otra evidencia interna nosotros encontramos? Si nosotros podemos no palpar con nuestras manos, pero sí observar en nuestra vida cristiana, y si observamos el ser humano que camina en este mundo y que en algún momento se topa con aquello que es la palabra del Señor. En el Salmo, y eso sí quisiera que lo buscara, en el Salmo 119, versos del 7 al 11. Salmo 119. Vea lo que dice acá. Dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿O sabe qué? Vamos a leer un poquito más, porque este salmo es una gran bendición y me gustaría que veamos qué es lo que dice. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando la palabra del Señor nos habla de testimonio, de ley, de mandamientos, nos está hablando de la palabra del Señor. Entonces dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, los caminos de Jehová. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, mandamientos, sus caminos, testimonios, la palabra del Señor. Entonces dice el verso 6, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Oiga, entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor en los versos del 7 al 11? Vemos 6 transformaciones de carácter a través de la misma. 6 transformaciones de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas, cuando usted y yo somos expuestas a la palabra del Señor, hay un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es un libro más, es un libro diferente. No es un libro escrito solamente por humanos para humanos, sino que es la palabra del Señor para el ser humano, para cambiar el corazón del hombre.
Amén. Ahora, esas son las evidencias internas. Usted puede ver, puede palpar los cambios que la palabra del Señor hace en el ser humano. Por supuesto que no los puede cambiar porque estos cambios son internos. Estos cambios usted los puede evidenciar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto seres humanos cambiados? Ejemplo de ello somos nosotros. Usted y yo no somos la misma persona. Antes quizás nos gustaba el chisme, ahora ya no. Antes éramos murmuradores, ahora ya no. Antes robábamos, ahora ya no. Antes adulterábamos, ahora ya no lo hacemos. Pero ese cambio no lo hicimos nosotros mismos, sino que fue cuando leímos la palabra del Señor y el Espíritu Santo redarguió nuestra vida, porque esta es una acción en conjunto, y Dios viene y operando a través de su Espíritu convence al hombre de pecado y el hombre es cambiado, su corazón es mudado. Esa es la diferencia entre este libro y todos los demás. Mira, hermano, yo leía antes a cuánta novela existía, yo me la leía. Me encantaban las novelas, pero me gustaban. Pero ¿qué aprendía yo? Nada más. Que Juan Carlos le era infiel a María Julia. Y que la otra, bueno, drama de la vida es lo que yo leía. Pero eso me gustaba y entonces y Dios era muy bueno y durante ese tiempo preservó mi vida, pero un día llegué a experimentar las evidencias internas de un libro maravilloso que cambia el ser humano, que lo transforma completamente, que no le deja, hermano, aunque el ser humano quiera, muchas veces cuando ya cayó cautivo en las manos del Señor y de su palabra, ya no le deja escapar y transforma su corazón. Véase, solo recuérdese cómo era usted y cómo y cuántas veces usted leyendo la palabra del Señor ha sido quebrado, ha sido roto, ha sido quebrantado y ha sido mudado a otra persona. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Muchísimas evidencias internas. La palabra del Señor haciendo lo que fue enviada a hacer. Amén. Por eso es que dice que no vuelve a él vacía. Las evidencias externas. Mira, hermano, cuando las personas preguntan, muchas veces, o quizá usted y yo nos preguntamos muchas veces, ¿cómo sé yo que este libro es la palabra del Señor? Es la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de todo cuanto existe, absolutamente todo cuanto existe. Entonces, si todo cuanto existe está plasmado en las páginas de la palabra del Señor, quiere decir que no debería de tomarme a mí más que bajarme de la cama para decir Dios existe, levantarme, abrir los ojos, salir de la casa en la mañana, ver los árboles, ver el cielo, ver el pasto verde, ver que tenemos vida. No debería de requerir más el que nosotros podamos decir que es la palabra del Señor, porque todo está ahí. Dice que los árboles cantan la gloria de Jehová. ¿Usted ha oído la voz de algún árbol que cante? Que cuando dice la Biblia que cuando los árboles mueven sus ramas es como que están aplaudiéndole a Jehová. ¿Usted ha visto eso? Pues si solo en la Biblia está y usted sale y usted cree porque la obra del Espíritu Santo la está haciendo en su corazón, usted sale y usted lo cree porque es la palabra del Señor y las evidencias externas están allí. Jesucristo mismo declaró que la palabra de Dios debe ser cumplida. En San Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, la Biblia dice, y Jesús hablando, dice, Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.
Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento está atestiguando o está testificando a favor de la Biblia, siendo la palabra del Señor, la palabra de Dios misma. Amén. Entonces, si lo dicen nosotros que somos creyentes, como dice, es el término que se nos ha adjudicado, porque creemos en Jesús, nosotros podemos entonces ver que Él claramente está diciendo que la Biblia es la palabra del Señor y que Él no está abrogándola. No ha venido Él a incumplir la palabra, sino a cumplirla. Y ahí vienen muchas cuestiones que usted podrá decirme a mí, hermana, pero mire, nosotros no hacemos esto, no hacemos lo otro, y eso es para otro tema más adelante. Pero Jesús está aquí diciendo que la Biblia es la palabra del Señor, sus preceptos, sus mandamientos, sus caminos, sus estatutos que nos habla en el Antiguo Testamento, Él lo está diciendo en el Nuevo Testamento, que es la palabra del Señor. Amén, la palabra de Dios misma. Entonces, nosotros ahora vamos a analizar dentro de las evidencias externas, porque lo interno, les decía anteriormente, es algo que nosotros no podemos palpar, porque es interno y es lo que la Biblia dice de sí misma, son las evidencias internas. Ahora las evidencias externas es donde la iglesia del Señor encuentra mayor problemática. No solamente la iglesia para ella misma como una organización, sino o una organización colectiva, sino que también tiene problemas para poder explicar acerca de la misma afuera, o cuando estamos discipulando a una persona nueva, una persona que acaba de venir y viene llena de preguntas. Es más, hermano, nosotros en la iglesia estamos llenos de preguntas porque no hemos tenido un discipulado desarrollado. Y estos temas que estamos tocando ahorita es como un ABC, pero un ABC que debemos de recibir no solamente el que acaba de llegar, sino nosotros también que ya tenemos bastante tiempo. Ok, entonces vamos a analizar 7 evidencias externas o 7 características dentro de las evidencias externas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar 7 características que nos explican a nosotros cuáles son las evidencias externas que la Biblia presenta para demostrar que es la palabra del Señor. Entonces, la número 1 es que la Biblia tiene continuidad, la continuidad de las escrituras. Nosotros podemos ver, ¿cuántos han leído toda la Biblia? Quiero ver, voy a pasar acá, como no los puedo ver a todos porque estoy en mi telefonito, voy a ver quiénes me levantan la mano. Los que están fotos no me van a levantar ninguna mano, pero quiero ver, ajá. O sea que todos decimos que hemos leído la palabra del Señor. Si todos lo hemos leído, entonces todos debemos de haber observado que la Biblia es una historia progresiva, que si nosotros la fuéramos estudiando como el alfabeto bíblico de 26 letras, podríamos encontrar que hay una secuencia de eventos desde A hasta la Z. La Biblia no es como nosotros los predicadores, que muchas veces predicamos y comenzamos un tema y nunca aterrizamos, sino que nos pasamos y es un arroz con pollo, como dicen mis hermanos puertorriqueños, lo que hacemos, y al final los congregantes se nos quedan, bueno, ¿y de qué estaba hablando la hermana? ¿Cuál era el tema? Yo creo que el tema que le puso no tiene nada que ver con todo lo que dijo. No había una secuencia, había un revolú. La Biblia no hace eso, y eso es lo tremendo y maravilloso de la palabra del Señor, y por eso es que hay que leerla en orden. Hay que leerla en orden. Y muchos de nosotros cuando llegamos a números nos los saltamos y decimos, no, esto es muy aburrido. O cuando llegamos a las genealogías, las saltamos y decimos, no entiendo. Para empezar, no sé cómo pronunciar esos nombres. Segundo, no, yo no le pusiera un nombre de eso a mis hijos, no, mejor lo paso. Y esos puntos a veces son parte del rompecabezas que necesitamos para armar
todo eso que es importante para que usted y yo podamos decir la historia bíblica tiene continuidad. No se salta nada. Hay nombres que son importantísimos allá al final en el Nuevo Testamento para poder formar la completa historia que Dios quería mostrarnos. Entonces, nosotros podemos ver que nos presenta una historia progresiva desde el principio, que nos lo presenta como a modo de introducción ahí en el libro de Génesis, hasta un desarrollo completo de lo que es la historia bíblica. Nosotros también sabemos, y ya esto con este vocabulario que voy a utilizar, usted me va a decir, no use esas palabras, hermana, pero quiero que la aprenda. Nosotros vemos que cada tipo es seguido por su respectivo antitipo. Estas son palabras que se utilizan en una materia en el Instituto Bíblico que se llama tipología. ¿Qué quiere decir? Que cada evento del Antiguo Testamento nosotros vemos que tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eso es todo. Que todo evento en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir y que todo iba a ser cumplido en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesús. Nosotros sabemos que todo el Antiguo Testamento es nada más el advenimiento, anunciando el advenimiento del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Todos los eventos, todos apuntan hacia allá. Entonces, eso es continuidad. Nosotros vemos también que la profecía en el Antiguo Testamento va caminando hacia adelante y todas las profecías tienen un cumplimiento. Y la mayoría de profecías que se dijo en el Antiguo Testamento ya se cumplieron, pero hay profecía que tiene doble cumplimiento y hay profecía que tiene triple cumplimiento. Entonces, nosotros vemos que lo que Dios dice en el Antiguo se cumple en el Nuevo. O si lo dijo ahí en el Antiguo, también allá mismo se cumplió. Por ejemplo, cuando la Biblia profetiza que el pueblo de Israel iba a ser cautivo por 70 años en Babilonia, ¿se cumplió o no en el Antiguo Testamento? Se cumplió. Entonces, continuidad. La Biblia nos presenta, hablando de continuidad, la anticipación, o sea, presentación de Jesús allá, de que Jesús iba a venir. Génesis 3:15, la promesa a la mujer de que de su simiente iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Mesías. Luego, entonces, vemos la anticipación, la presentación de Jesús y la realización y la exaltación de Cristo en el Nuevo Testamento. Una progresión de eventos con respecto a la continuidad. Nosotros también vemos que en la Biblia, con respecto siempre a la continuidad, se estudian temas o nos presenta temas doctrinales como la naturaleza de Dios. Ese va a ser un tema que vamos a estudiar más adelante. La doctrina del pecado también lo vamos a estudiar más adelante. La doctrina de la salvación la vamos a estudiar más adelante. El programa y propósito de Dios para el mundo como un todo y luego para Judá, para Israel y para la iglesia. Todos esos temas nosotros los vamos a estudiar, pero la Biblia los presenta en una continuidad, ¿ok? Continuamente, en orden nos los presenta, de tal manera que usted y yo, que nosotros como hijos de Dios, no nos quede ninguna duda de que esta es la palabra del Señor. Recuerde, el tema de ahora es, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, la primera evidencia que estamos estudiando es que la Biblia tiene continuidad. La segunda cualidad de las evidencias externas es la extensión de la revelación bíblica. La extensión de la revelación bíblica. Cuando nosotros entendemos, estudiamos la palabra del Señor, en su manifestación de la verdad, o como Dios, acordémonos, Dios es verdad y todo lo que existe dentro de su palabra es verdad también. Y lo que nosotros vemos en todos los hechos narrados en la Escritura es una manifestación de la verdad de Dios.
Si nosotros leemos la Biblia, entonces, y estamos estudiando acerca de la manifestación de la verdad de Dios, nosotros podemos ver que todo esto es como que no se extingue, extingue, sino que leemos y seguimos leyendo y hay más, y hay más, y hay más. La verdad sigue saliendo a la luz de acuerdo a como Dios lo ve y nos lo va presentando. Entonces, ¿cómo es que la Biblia se revela a sí misma o nos revela a nosotros la verdad de Dios en su palabra? ¿Cómo nos es revelada a nosotros? Yo quisiera que usted piense en tres máquinas. Una es el telescopio. La otra es el estereoscopio. Y la otra es el microscopio. ¿Ok? El telescopio es el que nos sirve ¿para qué? Para ver las estrellas, para ver los astros, para ver el firmamento, todo lo que está ahí arriba. El microscopio, pues la misma palabra lo dice, para ver seres microscópicos, pequeños, que no pueden ser vistos con el ojo humano. Amén. Y el estereoscopio es el que nos permite ver también seres microscópicos, pero nos permite verlos a una tercera dimensión, 3D. O sea que lo ve por todos lados, por arriba, por abajo, como cuando a usted le hace, que tienen que hacerle un examen y ve que le hacen CT scan, pero también hay algo que se llama PET scan, y el PET scan le toma fotos a usted en slices. Casi así es esto, pero es con seres microscópicos, ¿ok? Entonces, la Biblia nos presenta a nosotros el universo, como un telescopio, el universo desde las infinitas alturas que nosotros, usted y yo, no nos podemos imaginar, hasta las profundidades del abismo, porque usted lo ha podido ver, lo leyó, yo me recuerdo, estoy viendo caritas acá que estuvieron en el libro de Apocalipsis, en el estudio de Apocalipsis. El hermano nos enseñó acerca de eso. La Biblia nos enseña desde la creación de partículas diminutas que usted y yo no podemos ni siquiera imaginarnos su tamaño, como el electrón, el protón, el neutrón, el espectro electromagnético, todo eso que los científicos a veces se adjudican como que ellos lo crearon. A nosotros el Señor nos lo presenta desde el libro de Génesis. En un momento dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y no fue sino hasta después, en el cuarto día, que dice que se creara el sol. Pero él creó la luz primero. Cuando él crea la luz, hermanos, se crea el espectro electromagnético, y con eso se crea todos esos seres pequeñísimos que usted y yo no podemos ver. Pero Dios lo crea y nos lo presenta a nosotros, a usted y a mí, a los que le creemos a Él, que lo que Él hizo es la palabra del Señor. No solamente la palabra, Él se la inspiró. Y el tema de la otra semana es la inspiración. Pero no solamente es que la inspiró, sino que nos enseña a nosotros cómo todo esto que nos rodea es su creación. Es la creación misma de Él. Amén. Entonces, luego, Él sigue, nos revela a nosotros como un microscopio, nos revela los más diminutos detalles del plan y propósito de Dios. A usted y a mí, nada de lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano nos es oculto, porque está escrito en la palabra del Señor. Cuando usted y yo analizamos la palabra de Dios y nos sentamos a hacer un estudio concienzudo, o nos sentamos habiéndole pedido al Espíritu Santo que guíe nuestra vida. Y mi hermano, esto es bien importante, que cuando leemos la palabra del Señor, no la leamos como yo leía los Paquines o la revista People, o como leíamos todas esas cosas que nos gustaban. No es un libro más, y eso es lo que tenemos que tener claro. Echémonos, aunque sea una oración de 2 segundos, Señor, ayúdame.
Señor, aclárame la mente. Señor, mira, glorifícate, enséñame lo que está oculto, porque muchas veces pensamos que está oculto, aunque Dios no tiene nada oculto para nosotros. Él todo lo ha dejado en su palabra para que nosotros cuando escudriñemos encontremos, como cuando andan buscando oro, los mineros, cuando las personas que andan buscando algo valioso lo quieren encontrar. De esa manera pidámosle al Señor. Y de esa manera podemos ver nosotros que el Señor, como que nosotros estuviéramos en un laboratorio con un microscopio, nos va revelando detalles diminutos acerca de su plan y propósito para con la humanidad y para conmigo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos dudas de cuál es el plan, el propósito de Dios para conmigo? Porque no es solo salvarnos, salvos ya somos, amén. Desde el momento que usted cree, usted es salvo. Pero ¿cuál es el plan y propósito? En la Biblia se encuentra. También, cuando usted ve todo con los lentes de la palabra del Señor como en un estereoscopio, usted sitúa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio o tomar una clase de biología especial, porque usualmente en la biología especial se toma clase en la cual usted va al laboratorio y utiliza microscopios y todos estos aparatos, pero en un estereoscopio en un microscopio también sitúa usted la partícula o el objeto que usted quiere observar. Entonces el Señor, ahí usted puede acercarlo, puede alejarlo. Con la palabra del Señor, Dios nos permite a nosotros situar todos los seres, todos los objetos, toda su creación del cielo y la tierra en su correcta relación con Dios, en su correcta relación con Dios, y que usted y yo podamos ver y podamos comprobar que Dios no está alejado o aislado de su propia creación. Oiga, Dios no creó todo este mundo y lo dejó ahí tirado, sino que Él sigue sustentándolo. La Biblia nos permite ver eso. Entonces, esa es la segunda, la extensión de la revelación bíblica. ¿Hasta dónde alcanza la revelación bíblica? ¿Cómo podemos ver eso nosotros? A través de todo lo que la Biblia nos muestra. La extensión de la revelación bíblica nos lo muestra a nosotros a través de lo escrito por los diferentes autores. Nosotros hemos visto, hermanos, que la Biblia ha sido contradicha en muchos aspectos por el mundo, pero y muchos de sus temas han sido debatidos, pero nunca han podido comprobar que son falsos sus argumentos, o los descubrimientos que han hecho en la actualidad no han podido comprobar que lo que la Biblia establece es falso. También dentro de la extensión de la revelación bíblica, nosotros podemos ver que hasta los más antiguos escritos se encuentran, ¿cuál palabra puedo utilizar? Adaptados a situaciones modernas. ¿Cuáles son los escritos más antiguos que se conocen en la actualidad de la palabra del Señor? Los rollos del Mar Muerto, que fueron los escritos más antiguos en los cuales hay libros de la Biblia. Especialmente se encuentra una copia casi completa del libro de Isaías, y en esto se encuentran verdades bíblicas que están plasmadas en las otras copias más recientes, pero esta es la más antigua. No hay contradicción en las más recientes y en las de los rollos del Mar Muerto. Entonces, la extensión de la revelación bíblica también nos revela desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro. Y usted me preguntará, hermana, ¿y a qué se refiere con eso? Nos revela desde la eternidad del pasado
porque cuando Jehová Dios dice en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros claramente no sabemos cuándo fue el principio, pero sí la Biblia nos narra en el libro de Ezequiel que antes del principio podría haber sido que el enemigo fue derrocado. Y cuando hablamos del principio, estamos hablando del principio de esta era, o sea, de la creación del hombre hace 6,000 años. Y antes del principio, muchos dicen, eruditos, que es posible que haya habido otra creación o que el desorden de Génesis capítulo 1, verso 2, se debía a que Satanás fue derrocado, fue derribado, pero ¿cómo sabemos nosotros que Satanás fue derribado? Porque la misma Biblia nos dice en el libro de Ezequiel que él estuvo allá arriba, a la par, en el trono de Dios, no en el trono, sino en el lugar donde estaba el trono de Dios. Entonces la Biblia nos revela a nosotros hechos acerca de antes en el pasado, antes de que el mundo fuera, y nos muestra a nosotros también la eternidad del futuro, o sea que nos muestra dónde vamos usted y yo. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos? ¿Qué pasa con nuestros antepasados que ya murieron? ¿Qué va a pasar con ellos en ese momento? ¿Qué pasa cuando Jesucristo venga y recoja su iglesia? La Biblia nos muestra a nosotros todo eso. ¿Para qué? Para que usted y yo no creamos que los hechos, los acontecimientos de esta época son aislados o desconocidos por Dios. Nos presenta a nosotros la verdad de un modo comprensible. Siempre y cuando acuérdese, debemos de orar antes de estudiar la palabra del Señor. ¿Tiene alguna pregunta hasta este momento? Ok. La influencia y publicación de la Biblia. Esta es dentro de las evidencias externas, la característica número 3. La influencia y publicación de la Biblia. La Biblia ha sido el libro más impreso y de mayor publicación y traducción en el mundo. El libro más impreso. Por supuesto, estamos hablando desde después de el año 1500, cuando se inventa la imprenta. Antes de eso, pues ustedes, los que han estudiado, sabrán que hubo muchas dificultades para que la palabra del Señor se difundiera. Pero en la época moderna, que no hay problemas y dificultades como lo había antes, la Biblia es el libro de mayor impresión y publicación y traducción en el mundo, a pesar de todas sus críticas. A pesar de todas sus críticas y personas que no quiero utilizar el término herejes, sino escépticos, que a través de la historia han negado que la palabra de la Biblia sea la palabra de Dios. Nosotros podemos ver críticos de la palabra del Señor o la palabra de Dios desde Demócrito. O sea, estamos hablando acá desde los filósofos del antiguo tiempo, que estamos ahí como por el año 500 antes de Cristo. Y ya Demócrito, Heráclito, Sócrates, nosotros después vemos en una época más moderna a Voltaire y también David Hume, que dicen que la Biblia quedaría relegada a un segundo plano con el paso de los años y que en una generación después de la de él, la Biblia se extinguiría. Nosotros ahora podemos ver que la Biblia no ha sido extinguida, sino que a pesar de que el cristianismo no es, bueno, en este tiempo el cristianismo está ubicado como la religión número 1 en el mundo, pero no es
si nosotros llegáramos a unir el número de adeptos que reúnen las otras religiones, entonces ellos son mayoría. El cristianismo tiene un número de adeptos de 2.200 millones y el islamismo le sigue con 1.600, ahí hasta llegar al judaísmo con 17 millones en el mundo. Entonces, si nosotros uniéramos todas las otras religiones, son más de los 2.200 millones que tiene el cristianismo. Pero con todo y que las otras se unan, la Biblia es el libro más difundido y publicado en el mundo. Amén. Lo cual eso nos muestra a nosotros lo que la Biblia dice de que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso nos debe a nosotros demostrar de que lo que usted tiene, las 5 o 20 copias que usted tiene ahí en la casa, es algo de mucha importancia. Y que muchos, si nosotros leyéramos la historia de la iglesia, muchos murieron para que usted y yo ahora tengamos copias de la palabra del Señor en nuestras casas. La Biblia continúa siendo la única base divina para la ley y la moralidad. La Biblia es para los no salvos la espada del Espíritu, lo que la Biblia nos habla a nosotros en el libro de Efesios, que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Y las coyunturas, nos dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 6:17. Y para nosotros los salvos es un poder efectivo y santificador que limpia de toda mancha. Y es un poder, hermano, continuo. Eso es mire, esta es una cosa tremenda cuando llegamos nosotros a saborear eso y encontrar el deleite en la palabra del Señor y el valor que ella tiene y lo mucho que nos puede beneficiar. Nosotros llegamos a tenerle a la Biblia no solamente el respeto que merece, sino se nos llega a hacer algo como el alimento de todos los días. Y la Biblia así lo presenta. El libro de Esdras, cuando le fue leído al pueblo, dice que sentían que era, estaban leyéndola y sentían que la palabra era como ajenjo porque era amargo. Hay palabras que no nos gustan a nosotros. Hay palabras que nos arden, nos duele el alma cuando la leemos, pero también decía que era como miel al paladar, porque la palabra del Señor cuando llega en el momento indicado es como miel al paladar, nos cambia todo, cambia la palabra del Señor. ¿Y eso qué es? Es que es viva, es eficaz, como dice como ella misma lo dice. Entonces, la cuarta característica de las evidencias externas, es el contenido de la Biblia. ¿Y qué es el contenido de la Biblia? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es el contenido de la Biblia? Lo más probable es que me va a decir que tiene 39 libros el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Pero el contenido de la Biblia es mucho más espiritual que eso. No se refiere a las páginas, a la cantidad de páginas, a la cantidad de comentarios que pueda tener y a la cantidad de libros que se encuentran en ella. El contenido de la Biblia, cuando hablamos de eso dentro de las evidencias externas de la misma palabra, está hablando acerca del carácter sobrenatural de la misma. No es un libro cualquiera, hermanos. Es el carácter sobrenatural de de la misma. ¿Por qué? Mire, la Biblia nos lleva a nosotros desde lo desconocido, porque para muchos de nosotros hay cosas que no las conocíamos antes de leer la palabra, eran desconocidas. Luego hay cosas incognoscibles. Este es un nuevo término que encontré ahí en el internet. O sea, cosas que nosotros como que no las podemos entender, comprender. La mente humana no la llega a concebir a veces. La mente humana no la llega a entender. Por ejemplo, ¿usted puede comprender el amor de Dios?
usted puede comprender la tolerancia de Dios. Usted puede comprender la capacidad de perdón de Dios. Usted, o sea, hay temas en la Biblia que nosotros no los llegamos a entender porque nuestra mente y nuestras capacidades son finitas. Pero las capacidades, el amor, la grandeza, la supremacía de Dios son demasiado grandes. Entonces, el contenido de la Biblia es de carácter sobrenatural. Por eso es que usted y yo no lo podemos entender. La Biblia nos describe la eternidad en el pasado, o sea, lo que pasaba en la eternidad antes de la creación del hombre. En ella se revela la naturaleza y las obras de Dios. Eso nosotros lo leemos todo el tiempo. También se manifiesta la totalidad del programa de Dios para el mundo, para Israel y para la iglesia. Y es bien importante, mis hermanos, que entendamos. La Biblia revela un plan para personas salvas. Amén, para personas que han creído. En el Nuevo Testamento, los estudiosos y los padres de la iglesia le llamaron iglesia. Por eso es que es iglesia, los padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia no son los discípulos. Los padres de la iglesia son todos aquellos que murieron por el evangelio a partir del siglo primero. Después del siglo primero, todos ellos fueron mártires, a los cuales se les llamó padres de la iglesia. Amén. Entonces, hay un plan y propósito para aquel grupo de creyentes. Muchos de nosotros quizás en algún momento vamos a tener la duda, porque ahora se está moviendo todo esto de que no hay iglesia, sino que hay Israel y hay judaísmo y no hay iglesia. Entonces debemos de entender todos esos temas cuando leemos la palabra del Señor, ¿ok? Y si realmente ese plan y propósito y programa de Dios es para todo el mundo, es solo para Israel o es para un grupo de creyentes, de cristianos a los cuales se le llama iglesia en esta era. La Biblia también dentro de su contenido nos declara concretamente que no hay errores de tiempo. No hay errores de tiempo. ¿Sabe lo que hay? Es malas interpretaciones con respecto a los tiempos. ¿Cuántas personas nos han profetizado que el fin del mundo iba a ser en el año 2000, que ahí se iba a acabar el mundo? Muchos. Es más, otros, bueno, Nostradamus dio varias fechas, creo yo, y han habido varias personas que han dicho cuándo va a terminar el mundo. La Biblia nos dice clara y enfáticamente que el día y la hora nadie la sabe. Entonces, y cuando nos habla de tiempos, es clara y los cumplimientos van a llegar de acuerdo a como Dios lo ha establecido en su palabra, no en la mente del ser humano. Si nosotros lográramos saber fechas, dejaríamos de ser humanos y nos llamaríamos Dios. Y ninguno de nosotros somos eso. Amén. Entonces, la naturaleza de la Biblia también en cuanto al contenido es comprensiva y hace a sus lectores sabios en la verdad que se relata. ¿Cómo nos hace sabios la escritura, mi hermano? Por todos lados la palabra del Señor nos dice que pidamos sabiduría a Dios si la necesitamos. Amén. Pero yo pienso, hermano, de verdad, eso nos lo dice en el libro de Santiago. Si hay alguno, porque así dice, si hay alguno entre vosotros que no tenga sabiduría o que quiera sabiduría, que le pida a Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Ok, eso es lo que dice la Biblia. Pero ahí nos está diciendo si alguno, porque creo que la Biblia asume que cuando somos lectores de la palabra del Señor, adquirimos by default, adquirimos sabiduría. Ninguno, hermano, que lea la palabra del Señor se va a levantar de su silla
siendo la misma persona. La palabra del Señor, porque es vida, cambia. La palabra del Señor, porque es vida, nos hace prudentes. La palabra del Señor, porque es vida, nos hace personas templadas, personas que analizamos antes de actuar. Todo eso es parte de la sabiduría. Lo que sucede es que a veces ni siquiera sabemos cuál es el término sabiduría. Pero cuando leemos, y es parte del contenido de la Biblia, leer la Biblia nos hace sabios. La quinta evidencia es la Biblia como literatura. La Biblia como literatura. Muchas personas han estudiado la Biblia como un libro más. Yo misma me inscribí en una clase en la universidad en la cual me permitían en las materias electivas tomar el Antiguo y el Nuevo Testamento como materia electiva. Yo ya era cristiana, pero siempre a mí me gusta, como dicen, que al enemigo hay que conocerlo. Y yo me fui a inscribir a la clase para saber cómo era que se estudiaba la Biblia como literatura, como un libro más. Y claro, nos lo estudiamos. De hecho, nos pusieron a que lleváramos una tarea que consistía en aplicar en que nosotros buscáramos en el mundo alguna obra de arte en la cual se hubiese utilizado la palabra del Señor. Yo me llevé aquella canción que decía Los ríos de Babilonia, porque eso estaba allí en la palabra del Señor, y todo el mundo llevó cuadros como la Santa Cena y todos para el estudio de la palabra del Señor o de la Biblia como una obra literaria. Eso se da en todas las universidades, pero en ningún momento se habló de Dios. Se habló de las diferentes formas de interpretación secular que tiene la Biblia, pero nunca se habló de Dios como siendo el autor de la misma. Nunca, porque desgraciadamente de las aulas seculares se ha sacado la palabra del Señor. Pero la Biblia como literatura es una obra literaria suprema. Si usted y yo lo estudiamos en este tiempo y dentro del cristianismo, una obra literaria suprema en la cual encontramos historias gráficas, profecías, poesías, dramas, relatos de amor, de guerra. Encontramos la filosofía, pero la encontramos aplicada y relacionada a las verdades bíblicas. Yo recuerdo que cuando yo iba a ir a la universidad, mi mamá no quería que fuera porque iba a tomar esa clase y allí me iban a enseñar que Dios no existía. Nunca sucedió eso, pero esa era la mentalidad de mi mamá. Ahora cuando nosotros, si usted estudia la Biblia, usted puede encontrar filosofía, porque ¿qué es la filosofía? Amor al conocimiento. Pero cuando usted lo estudia a la luz de la palabra del Señor, usted puede aplicar todos los principios del conocimiento a las verdades bíblicas. Amén. Y es muy diferente, cambia el entorno y su vida. En la Biblia como literatura usted encuentra una gran cantidad de autores. De hecho, son 40 autores y una multiplicidad de temas. No hay ningún otro libro en la historia que haya alcanzado tantos lectores y tan diversos y de todo nivel de erudición. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña llegaban a mi casa a evangelizar y las personas muy humildes cargaban en su bolsillo, los hombres, una copia del Nuevo Testamento, uno azulito, pequeño. Personas que casi no podían leer, pero cargaban el Nuevo Testamento. O sea que la Biblia puede llegar a estar al alcance y al nivel de todas las personas, no importando el nivel de erudición, y siempre van a encontrar un provecho. Amén. La sexta evidencia dentro de las cualidades externas, perdón, la sexta cualidad dentro de las evidencias externas es la autoridad sin prejuicios de la Biblia. Ok, y esto es bien importante. Recuerde que la Biblia fue escrita por humanos, pero la Biblia no fue escrita por un humano para favorecer a otro humano. Amén. La Biblia
denuncia el pecado, la debilidad ante el pecado y el que el hombre crea en sus propias fuerzas. No es que la Biblia alaba todo eso porque lo escribió un hombre. Amén. Fue dictado por Dios en el hombre. La Biblia es un mensaje de Dios para el hombre, un mensaje de cambio, un mensaje de regeneración, un mensaje de salvación. La Biblia, dentro de la autoridad sin prejuicios, narra experiencias terrenales y humanas, pero también describe cosas celestiales, visibles e invisibles, revelando así hechos de Dios, de los ángeles, de los hombres, del tiempo, de la eternidad, de la vida, de la muerte, del pecado, de la salvación, del cielo, del infierno. ¿Cuántos temas no encontramos en la palabra del Señor, hermano? Infinidad de temas. Entonces, y por último, la Biblia nos habla del carácter supremo de Dios y de su palabra como autoridad para el hombre. La Biblia es un libro sobrenatural. Eso debemos de tenerlo claro, hermano. La Biblia es un libro sobrenatural. Revela la persona y carácter de Dios manifestada en Jesucristo. Y la Biblia, como el carácter supremo de Dios, mostrándonos el carácter supremo de Dios, apoya completamente desde principio al fin la revelación del carácter mismo de Jesús. Y eso nosotros debemos de tenerlo como una de las premisas principales para poder leer la palabra y los siguientes temas que vamos a tener en las próximas 3 o 4 semanas. La Biblia de principio a fin nos anuncia el carácter supremo de Jesús. No es otra cosa más que eso, desde el principio hasta el fin. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Hasta este momento. ¿Alguna pregunta? Discúlpenme que no les mostré todo lo que tenía, porque tuvimos estos fallos, pero la próxima semana les puedo enseñar o compartirles los que estén interesados mi clase. Amén. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejar al pastor Torres para que él sea orando. Amén, hermana Ana, gracias un millón. Santa. Amén. Me trae a la memoria este curso que se ha comenzado, ese pacto de alianza con la Biblia, ya que usamos muchísimo el Salmo 119, específicamente el verso 105 y el verso 11. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y el 11 dice, y en mi corazón he de guardar tus dichos para no pecar contra Dios. Es maravilloso que podamos seguir alimentándonos de esta palabra que siempre es nueva y fresca con cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar entonces. No, vamos a orar. Estoy mirando a la pastora aquí a ver qué dice. Amado Dios, Padre Celestial, siempre es un placer escuchar, Señor amado, un estudio de tu rica palabra. Y este que comienza hoy es un estudio de nosotros comenzar a mirar en tu palabra todo lo que tú tienes para nosotros. Y lo primero es lo primero. Creer en esta palabra es lo primero, es esencial para que el resto de todas las enseñanzas que se aproximan en las próximas semanas y meses sean bien efectivas y caigan muy bien a nuestras almas, a nuestras vidas. Te agradecemos, Maestro, por todos los que han estado presentes y los que se seguirán uniendo en cursos próximos. Gracias por nuestra hermana Ana, por prepararse y por traernos, como siempre, un exquisito estudio bíblico.
es como nuestra iglesia, tu iglesia, seguirá creciendo y seguiremos, Señor, siendo bien discipulados. Por el resto de esta noche, Maestro, te rogamos que tú nos dirijas, que tú nos dejes el descanso necesario, no solamente a nosotros, sino también a toda nuestra familia extendida. Y que cuando descansemos, Señor, si te place darnos un buen sueño sobre algo muy valioso para nuestra vida, estamos más que receptivos, sabiendo que tú no duermes, pero nosotros sí. Así que gracias, Maestro, por este hermoso día que nos has regalado y por esta noche. Una vez más, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que la próxima, Señor amado, seamos muchos, muchos más. Te pedimos esto, Señor, en tu nombre sagrado. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.